Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre la protección, el papel de los tribunales internacionales en la protección de los derechos humanos. Les saluda a Roberto Niembro y les doy la más cordial bienvenida. Para este tema, tengo el gusto de presentar a una experta y dos expertos en la materia. Y en primer lugar, presento a Marcia Aguilú Soto, quien actualmente es abogada de la Dirección Legal de Women's Link Worldwide. Además, es asesora legal externa de la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y durante 13 años laboró para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, donde fungió como directora del programa para Centroamérica y México. Bienvenida, Marcia. Hola, gracias por la invitación. Un gusto que estés por acá. En segundo lugar, presento a Joaquín Mejía Rivera, quien desde 2002 representa a víctimas de violaciones a derechos humanos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras y comisionado de la Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia, que le da seguimiento al proceso de reforma del sector justicia y seguridad en Honduras. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Es un placer estar aquí con mis colegas abordando un tema tan importante para la región. Igualmente, Joaquín. Y finalmente presento a Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, con experiencia en litigio estratégico, legislación migratoria y el desarrollo de clínicas jurídicas. También es profesor de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Lanús. Bienvenido, Diego. Pues un gusto que estén por acá. Y Marcia, para introducir el tema para quienes nos ven, ¿nos puedes contar a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas regionales de protección de derechos humanos? Claro, Roberto. Los sistemas regionales dan cuenta de un marco normativo y un conjunto de órganos que hay en diferentes regiones del mundo. Y claro, cuando hablamos de sistemas regionales tenemos que hablarlo en contraposición o digamos en complemento del sistema universal. El sistema universal es el sistema de Naciones Unidas que aplica a todas las naciones del mundo, mientras que los regionales, por ejemplo, está el interamericano que rige para las Américas, el europeo que rige, por supuesto, para Europa y el africano que rige para el continente africano. Hay una comisión en Asia, una comisión intergubernamental que es, digamos, algo incipiente del sistema asiático, pero que en realidad tiene muchísimas deficiencias y no está al mismo nivel de los otros sistemas. Pero diría yo que la principal característica es que son sistemas que tienen un conjunto de normas y órganos que protegen los derechos humanos en diferentes regiones, como dije, en las Américas, en Europa y en África. Joaquín, ya mencionaba cuáles son estos sistemas, Marcia. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre el contexto histórico en el que surge cada uno de los sistemas? Bueno, en primer lugar, creo que es importante señalar, digamos, que los sistemas internacionales de derechos humanos tienen su nacimiento, como lo conocemos hoy, particularmente a partir de 1945, cuando se da un proceso de lo que se conoce como la humanización del derecho internacional, que comienza con particularmente la adopción de la Carta de la ONU, la carta que crea la Organización de Naciones Unidas y que sustituye a la Sociedad de Naciones Unidas. Y esta humanización del derecho internacional tiene tres implicaciones. En primer lugar, se da un proceso de desarrollo del derecho internacional de la persona humana. En segundo lugar, se da un reconocimiento de subjetividad internacional, ya vamos a ver a qué me refiero. Y en tercer lugar, se da una creación de sistemas internacionales de protección. Lo primero, ¿qué implica el desarrollo del derecho internacional de la persona humana? Bueno, que el derecho internacional clásico que regulaba las relaciones entre los estados se divide como en tres vertientes. En primer lugar, el derecho internacional humanitario que protege a la persona en tiempos de guerra, en conflictos armados internos e internacionales. El derecho internacional de las personas refugiadas que protege a las personas que huyen de sus países por miedo o temor a ser asesinadas o dañadas en su integridad, y el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que nos convoca hoy. Y el derecho internacional de los derechos humanos tiene una particularidad, que es el reconocimiento de subjetividad internacional. ¿Qué significa esto? Que las personas ahora tenemos legitimación activa, es decir, que podemos denunciar a un Estado por violación de normas internacionales. Antes eso no se podía. Esa legitimación solo la tenían los Estados. Pero también tenemos legitimación pasiva las personas, en el sentido que podemos ser denunciados por violación a las normas internacionales, que es el caso de la Corte Penal Internacional que juzga a personas. Y el tercer punto es la creación de sistemas internacionales de protección, como bien decía Marcia, que son el Sistema Universal de Naciones Unidas y los sistemas regionales. Y
estos sistemas, digamos, de protección tienen dos componentes que son fundamentales, y con esto termino. Los instrumentos de protección, que son los tratados, las normas internacionales que reconocen derechos, y también el otro componente son los mecanismos de protección, es decir, los órganos creados para garantizar que los estados cumplan con esas normas. Y dentro de los mecanismos de protección, o por ejemplo, un instrumento de protección en el sistema interamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El mecanismo de protección dentro del sistema interamericano son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Joaquín. Diego, ¿cuáles serían algunas de las diferencias y similitudes que tú encuentras entre los tres sistemas regionales que ya se mencionaron, que creas que valga la pena resaltar? Bueno, tal vez ahí vamos por las coincidencias, ¿no? Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión Africana de Derechos Humanos, tal como refirió Joaquín y también como refirió Marcia, son producto de acuerdos internacionales, es decir, son productos de instrumentos internacionales donde los estados que forman parte de cada una de las regiones se adhirieron a ese instrumento internacional, bueno, tienen o generan fuentes de obligaciones a partir de una norma internacional, y a partir de ahí estos estados pasan a estar obligados detrás de estos acuerdos internacionales. En segundo lugar, también pareciera haber una similitud en el ámbito de los mecanismos de protección regional que tiene que ver con las funciones. Por un lado, cada uno de estos órganos o estos mecanismos de protección pueden llevar adelante informes periódicos. Se pueden presentar denuncias entre estados o denuncias individuales, que es el método que llamamos como presentación de casos individuales, ¿no? Me parece que esas son tres similitudes que podemos encontrar tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en la Comisión Africana. Las diferencias por ahí están más marcadas por el tipo de mecanismo de protección. Así como dijimos, en el sistema interamericano tenemos dos órganos, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, con funciones muy específicas. En el ámbito del sistema europeo tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es tributario de un mecanismo de protección muy parecido al sistema regional, ¿no? Antes estaba la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. El protocolo 11 al Convenio de Derechos Humanos europeo modificó esto y creó un único Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el ámbito del sistema africano lo que tenemos es la Comisión Africana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, esas son, me parece, las diferencias más marcadas. El ámbito del sistema interamericano integran la Comisión Interamericana 7 miembros de los países de la región. En el ámbito de la Corte Interamericana también son 7 miembros de aquellos países que ratificaron la competencia de la Corte Interamericana y por supuesto forman parte de la Convención Americana. En el ámbito del sistema europeo son 47 miembros los que integran el Tribunal Europeo, un miembro por país, y en el ámbito del sistema africano son 11 integrantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos, para marcar algunas de las diferencias, ¿no? Claro, gracias, Diego. Marcia, para quienes nos escuchan, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué es importante, por ejemplo, que México o los países algunos países de la región tengamos tratados internacionales en materia de derechos humanos, digamos, que aportan para nuestro sistema jurídico? Y además, ¿cómo nos beneficia, por ejemplo, que tenga jurisdicción contenciosa la Corte Interamericana sobre lo que sucede en algún país determinado? Claro, esto es muy importante porque, como lo hemos venido señalando, son órganos de protección, o sea, protegen nuestros derechos humanos. Decía Joaquín, ¿en qué momento histórico surge, digamos, esta modalidad de protección de los derechos humanos? Surge precisamente cuando las naciones se sentaron y dijeron, a ver, hay cosas que no podemos permitir que ocurran, ¿verdad? Y necesitamos llegar a acuerdos mínimos de respetar los derechos de las personas. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí como ciudadana? Bueno, resulta que si en mi país, en este caso, si en México, no respetan mis derechos. ¿Cuáles derechos? Bueno, una amplia gama de derechos. El derecho, por ejemplo, a caminar libremente sin ser detenida arbitrariamente, el derecho a que no me asesinen, el derecho a tener una vivienda, el derecho a disfrutar el agua, en fin, hay una amplia gama. Si en mi país no respetan mis derechos, no garantizan esos derechos, entonces yo tengo estos órganos, este sistema supranacional al que puedo acudir
para que estos derechos sean respetados. En el caso de México, bueno, ha habido una amplia jurisprudencia, decisiones súper importantes. Por ejemplo, estoy pensando en los casos de Inés y Valentina contra México, que tuvieron un importante desarrollo sobre temas de violencia sexual. Por ejemplo, en estos casos, la Corte Interamericana señaló que una prueba importante es la declaración de la víctima y señaló que en temas de violencia sexual la declaración de la víctima tiene un peso diferenciado a la hora de determinar la responsabilidad. Y eso ha sido importante no solamente para México, sino para las Américas y yo diría para el mundo. Entonces, la existencia de estos órganos impacta en el desarrollo jurisprudencial porque muchas de las cosas que desarrolla la Corte Interamericana luego son tomadas en nuestros países y México, yo sé que tiene un diálogo muy importante con la Corte Interamericana. Muchas de las decisiones de la Corte han influido internamente y por otra parte no nos quedamos en desprotección. O sea, si en nuestro país las autoridades violentan nuestros derechos, sabemos que podemos acudir a un órgano, inicialmente la Comisión Interamericana, luego la Corte Interamericana, en el caso de las Américas, y podemos demandar que haya verdad, justicia y reparación, que son pilares fundamentales de esa responsabilidad internacional. Entonces, la existencia de estos órganos es fundamental. ¿Para qué? Para proteger nuestros derechos. Exacto, qué bueno que lo enfatizas, Marcia. Joaquín, ahora para entender cuándo va a operar un sistema interamericano, por ejemplo, en el caso de nuestra región, se habla del principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste ese principio? ¿Qué es lo que tiene, digamos, un ciudadano, una ciudadana que sufrió violación a sus derechos? ¿Qué tendría que hacer primero para después acudir al sistema interamericano? Bueno, lo primero que hay que decir es que estos órganos internacionales de protección no tienen una naturaleza de cortes de apelaciones, en donde las personas, digamos, porque no están conformes con una decisión de un tribunal interno, se van a estos órganos internacionales para revertir esa decisión. Sino, de hecho, se ha desarrollado lo que se le conoce como la teoría de la cuarta instancia, en el sentido que lo que se ve, o digamos, la función que tienen estos órganos internacionales reflejan el papel que tiene el Estado. ¿En qué sentido? Que el Estado tiene un doble o juega un doble papel, para bien o para mal. En primer lugar, el Estado o los Estados son los que crean las normas y estos órganos internacionales, con el objetivo de que sirvan como una protección complementaria a la protección que los Estados a nivel interno, a través de su sistema de justicia, tienen que realizar. Pero al mismo tiempo, los Estados son los principales violadores de derechos humanos que generan que estos órganos internacionales se activen. En ese sentido, por eso es que las normas internacionales establecen una serie de requisitos antes de poder activar los órganos internacionales. Y uno de los requisitos principales es el agotamiento de los recursos internos, porque lo que se pretende es que sea el propio Estado y sus instituciones quienes prevengan, quienes investiguen, quienes sancionen y quienes reparen las violaciones a los derechos humanos. Cuando un Estado no quiere, no tiene voluntad o no es capaz de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos a la luz de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos, entonces se activan esos procedimientos internacionales que tienen un objetivo, es decirle al Estado a través de una resolución que haga lo que tiene que hacer de acuerdo con los estándares internacionales desarrollados por digamos, por las normas que los propios estados han establecido. Y aquí me parece a mí que es importante recordar algo que tiene que ver con, por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos, los tres componentes que tiene y que creo yo que quienes litigamos o quienes estamos interesados en estos temas debemos de conocer. El primer componente es el normativo, es decir, las normas que permiten que las personas puedan o que sus derechos sean reconocidos, que los estados estén obligados a protegerlos y que permiten que las personas podamos acudir a instancias internacionales. Este es el componente normativo. Luego está el componente institucional, que tiene que ver con los órganos que procesan todo este tipo de denuncias de las que hablamos, y el componente político-cultural, que aquí juega un papel fundamental las organizaciones que litigan, las personas litigantes, la academia, los medios de comunicación, como lo que está haciendo en este momento ustedes a través de este programa, porque es fundamental que la gente conozca y sepa de estos mecanismos, de estos sistemas de protección, porque deben de formar parte, digamos, del imaginario colectivo cuando hablamos de acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Sí, sin duda el papel de la promoción es fundamental y bueno, como ya lo decías, este programa tiene este es uno de sus objetivos. Diego, antes de irnos al corte, ¿nos podrías decir brevemente cuál es la diferencia entre las funciones consultiva y contenciosa, por ejemplo, la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano, y cuál es la función que cumplen?
Sí, por supuesto. Mira, hay dos diferencias muy marcadas, ¿no? Las opiniones consultivas son instrumentos o decisiones que intentan aclarar cuál es el alcance y contenido de alguna obligación concreta que aparezca en el compromiso internacional, en este caso en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Han existido opiniones consultivas, por ejemplo, en materia de derechos de las personas migrantes indocumentadas, o el gobierno de México también le consultó a la Corte Interamericana si la obligación que tienen los estados en materia de la Convención de Relaciones Consulares es una obligación que forma parte del elenco de garantías en el proceso penal que tienen que asegurar los estados sobre la base del artículo 8.2. De hecho, la Corte Interamericana agregó, si se quiere, una obligación nueva a las que aparecen en el artículo 8.2, que es esta cuestión de la notificación consular o el pedido específico a la persona extranjera que es detenida en otro país de si quiere consultar con su representante consular o si quiere que el representante consular sea notificado de que él está en una situación de detención o de encierro, para ver la importancia que tiene esta función consultiva. En principio, aclaran, precisan, le dan contenido a obligaciones que aparecen en la Convención Americana. Por supuesto, también esa función consultiva se ha extendido a, por ejemplo, cuál es el margen de actuación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o también ha analizado en términos abstractos, por ejemplo, algunas discusiones se han planteado en algunos países con relación a, por ejemplo, la posibilidad de instalación de la pena de muerte, ¿no? Es decir, es una función sumamente significativa. Y por el otro lado tenemos el sistema de casos, ¿no? Marcia ya se refirió a algunos ejemplos, ¿no? En concreto con relación a México, ¿no? Decisiones en la cual la Comisión Interamericana primero y luego la Corte Interamericana estableció que México había violado obligaciones en la Convención Americana o también en la Convención de Belén do Pará sobre la lucha contra la violencia de género, ¿no? Para dar un ejemplo muy concreto, o también la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre situaciones de desaparición de personas en México o en otros países de Centroamérica. Es decir, ahí hay que llevar un caso concreto, por decirlo en términos más coloquiales, hay que identificar violaciones específicas y hay que documentar esas violaciones específicas a través del procedimiento que establece la propia Convención Americana a partir del artículo 41 y sobre todo a partir del artículo 44 hasta el 68, ¿no? de la Convención Americana. Pues muchas gracias. Con esto nos vamos a un primer corte. Les recuerdo a quienes nos ven que estamos platicando sobre el papel de los tribunales internacionales en la protección de derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el papel de los tribunales internacionales en la protección de derechos humanos. Para nuestra región, muy importante el papel que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marcia, hay una pregunta que no me dio tiempo de hacer en el primer bloque, que es, ¿cuál es el papel que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento del reclamo de las víctimas ante los tribunales internacionales? Es un papel fundamental y acá quiero señalar que el desarrollo que ha habido hasta el momento, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte, es gracias, en primer lugar, a las víctimas, porque recordemos que detrás de esas sentencias hay decenas, centenares, miles de víctimas que han tenido la paciencia y la valentía de poner su caso para poder tener una resolución, a veces tardando 10, 15, 20 años, porque hay un tema que hablaremos más adelante. Y en segundo lugar, las organizaciones de derechos humanos que han sabido acompañar a estas víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces es un papel fundamental. Pero recordemos que en el sistema interamericano no solamente está el sistema de peticiones individuales, ¿verdad? Que es este sistema que nos lleva a una sentencia de la Corte Interamericana, sino que nuestro sistema también tiene otra serie de mecanismos que también tienen la función de promover
promover y proteger los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, las audiencias temáticas. Hay organizaciones de derechos humanos que ante una situación generalizada de derechos humanos pueden plantear una audiencia temática para ser escuchadas frente a la Comisión Interamericana. Pueden enviar cartas a la Comisión Interamericana. Muchos de los pronunciamientos que emite la Comisión Interamericana son en virtud de gestiones que hacen organizaciones de derechos humanos. Entonces, las organizaciones son fundamentales para el desarrollo jurisprudencial que ha habido hasta ahorita en el sistema interamericano, han sido fundamentales para darles un debido acompañamiento a las víctimas, para apoyar, para potenciar sus voces, y también han sido fundamentales para presionar, digamos, acciones de la propia Comisión Interamericana, que es este órgano cuasi jurisdiccional, ¿verdad? A diferencia de la Corte, que como su nombre lo indica, es una Corte, la Comisión tiene algunas facultades más amplias que la Corte, y por lo tanto las organizaciones están constantemente presionando, incidiendo para que la Comisión cumpla con su mandato convencional, que es promover y proteger los derechos humanos. Entonces, son actores fundamentales sin duda alguna. Pues sí, en parte son el motor, ¿no?, del sistema que nos lleva a que luego los mecanismos institucionales se activen. Joaquín, ¿cómo puede una persona que nos escucha, dice, a ver, yo quisiera llevar mi caso ante la Corte Interamericana? ¿Cuál es el camino, no? ¿Cuál es la vía para lograr eso? Ya nos dijiste el principio de subsidiariedad, o sea, primero tendrá que agotar las instancias nacionales. Por ejemplo, en el caso de México, si hay un juicio de amparo, pues tendrá que agotar eso, llegar hasta la última instancia, que le dicten una sentencia. Pero una vez sucedido eso, ¿cómo se logra el acceso a la Corte Interamericana? Bueno, lo primero que hay que señalar es que una de las grandes diferencias que tiene el sistema interamericano con el sistema europeo, por ejemplo, es que para ser parte de la Unión Europea, los estados tienen que ratificar el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales y aceptar el reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cambio, en el sistema interamericano no, solo requiere ser parte de la OEA, y eso genera un problema que tiene un impacto en el acceso a la justicia interamericana. ¿Por qué? El problema es que en el sistema interamericano existen diferentes niveles de compromiso estatal. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que hay 11 estados en el sistema interamericano que tienen un compromiso débil con el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque solo adoptaron la Declaración Americana y únicamente la Comisión Interamericana puede vigilar el cumplimiento de los derechos que están en la declaración. Y entonces ahí, por ejemplo, las personas de esos 11 estados, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Estados Unidos, Guyana, Canadá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y la Granadina, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela, solamente pueden acceder a la Comisión Interamericana en relación con la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Esos 11 estados. Luego hay 3 estados que tienen un compromiso medio. ¿Por qué? Porque adoptaron la Declaración Americana, ratificaron la Convención Americana, pero no aceptaron la competencia de la Corte, y por tanto solo la Comisión Interamericana puede conocer casos por violaciones a derechos reconocidos en la Declaración y en la Convención Americana. ¿Y quiénes son esos 3 estados? Dominica, Granada y Jamaica. Pero luego, afortunadamente, hay 20 estados que tienen un compromiso fuerte porque adoptaron la Declaración, la Convención Americana y además aceptaron la competencia de la Corte Interamericana. Es decir, que las personas de estos 20 estados sí podemos acudir y llevar un proceso hasta el final, hasta una sentencia de la Corte Interamericana. Y entre esos estados está México, Argentina, Bolivia, Honduras, Surinam, Uruguay y el resto de estados que no mencioné en los anteriores. Y teniendo en cuenta esto, hay diferentes mecanismos, como bien decía Marcia, ¿verdad? Para poder acceder. Hay mecanismos donde no hay una decisión final, pero pueden haber recomendaciones para los estados u otras formas de visibilizar, digamos, la situación de derechos humanos. Y luego está el procedimiento en el que participa, digamos, el estado, las víctimas y sus representantes, y que eventualmente puede terminar en una decisión final. Y por eso creo yo que es fundamental que entendamos, y termino, que en el sistema interamericano tiene una serie de herramientas. Ya Marcia mencionó algunas, pero, por ejemplo, además de las audiencias y reuniones, están los informes de diferente tipo, las visitas in loco, están las relatorías especiales, por ejemplo, que pueden conocer de información sobre violaciones a derechos humanos. Está la carta artículo 41, que es una carta que se le envía a la comisión visibilizando una situación para que ésta se comunique con el Estado pidiendo la información al respecto. Los comunicados de prensa juegan un papel fundamental. También hay mecanismos de respuesta a crisis como las que han sucedido en diferentes países como Bolivia, Haití, en Honduras, etcétera. Hay mecanismos de seguimiento
informes también que son fundamentales y que juegan un papel sumamente importante. Por ejemplo, dentro de los, que a mí me parece que es fundamental decirlo, dentro de la respuesta a crisis, hay unas salas de coordinación y respuesta oportuna integrada que se les conoce como SACROI, que han sido creadas para dar seguimiento a crisis. Fue creado en Honduras en 2017, en Haití y Chile en el 2019, o también el grupo de expertos independientes, como el de México, recuerdan con Ayotzinapa, el de Nicaragua, el Ecuador o el reciente en Bolivia. Y luego están los mecanismos de seguimiento de informes que son fundamentales porque le dan seguimiento a informes de países que ha publicado la Comisión, como pasó en República Dominicana, en Nicaragua, Venezuela, en Honduras. Entonces hay diferentes mecanismos que, a través de los cuales se puede acceder, que no necesariamente a través de una denuncia como caso, como tal, que aparte, obviamente también, y que es uno de los más importantes. Claro. Nos das un panorama muy completo, gracias Joaquín. Diego, me gustaría también que nos mencionaras algunas de las líneas jurisprudenciales o temáticas en las que tú encuentras un desarrollo interesante, digamos, particularmente interesante de la Corte Interamericana. Y me gustaría que los mencionaras porque, como sabes, ya en México desde hace tiempo el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los operadores y operadoras jurídicas del país. Entonces, ¿cuáles serían esas líneas jurisprudenciales sobre las que tú llamarías la atención? Gracias, Roberto. Mira, yo planteo que hay tres líneas muy significativas que ha desarrollado en los últimos años la Corte Interamericana, ¿no? Que se suma a otras líneas que ya venía consolidando la Corte Interamericana en la década del 90, en la década del 2000, incluso en la década del 2010, ¿no? Como por ejemplo la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana en materia de detenciones, ¿no? La jurisprudencia que tiene el sistema interamericano con relación al funcionamiento de la justicia y en particular justicias especiales como la justicia militar que procesaba o llevaba adelante juicios contra personas que no eran parte de las fuerzas militares. A esas líneas que me parece consolidaron un eje central detrás de derechos civiles y políticos que entraron en tensión desde la década del 80 hasta la fecha, se le sumaron tres líneas que quisiera marcar, ¿no? La primera tiene que ver con un desarrollo sumamente significativo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Hay una opinión consultiva en materia de medio ambiente, que es la 24, hay otras decisiones en materia de derechos económicos, sociales y culturales a partir del año 2017-2018 con relación a trabajadores, con relación a personas que exigen el acceso a programas de salud, con relación a el acceso a derechos sociales por parte de comunidades indígenas, ¿no? En el reciente caso La Cajonat, que incluyó también el derecho humano al agua, ¿no? Es decir, una línea jurisprudencial sumamente significativa que está desarrollando la Corte Interamericana detrás de los derechos económicos, sociales y culturales y su particular vinculación con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Me parece que hay un eje para trazar y que me parece para desarrollar con relación a DESC, ambiente y también comunidades en situación de vulnerabilidad, ¿no? El segundo eje, creo que lo anticipamos, tiene que ver con derechos de los migrantes y personas o solicitantes de la condición de refugiado, ¿no? Desde la década del 2000, pero en particular desde la década de 2010 hasta la fecha, hay un desarrollo sumamente trascendente en materia de derechos de los migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, que no se compara con los desarrollos de otros sistemas regionales, ¿no? Me parece que ahí el sistema interamericano tiene como medidas sumamente significativas para la promoción y la protección de derechos humanos de los migrantes, un tema que es sumamente preocupante, ¿no? en la región y en particular en Centroamérica, México y Estados Unidos, ¿no? Y el tercer eje tiene que ver con los desarrollos que ha llevado adelante la Corte Interamericana con relación a las cuestiones de género, con relación a las cuestiones de diversidad sexual, con relación a las cuestiones más asociadas a derechos humanos de las mujeres, de personas gestantes. Me parece que ahí hay un tercer eje en términos de novedad que me parece que pueden ser aprovechados por los sistemas judiciales nacionales, por los sistemas de protección nacionales y también, por supuesto, por las organizaciones sociales, ¿no? Pues sí, excelente. Hay que poner atención en estas líneas jurisprudenciales, además tan relevantes, por ejemplo, para el contexto mexicano, las tres que mencionaste. Marcia, ¿cuáles serían para ti los desafíos del sistema interamericano de derechos humanos?
Sí, hay varios desafíos, ¿verdad? Y algunas de las personas que quizás nos miran han presentado casos ante la comisión y dicen, pero es que tarda mucho, por ejemplo. Y ese es uno de los desafíos que tiene el sistema interamericano. Realmente hay un retraso procesal, principalmente en la Comisión Interamericana, que hace que algunos de estos casos que se presentan en el marco del sistema de peticiones individuales, tarden, como lo decía hace un ratito, años. Y ese, sin duda alguna, es un problema de acceso a la justicia internacional. Este problema de retraso procesal yo creo que se deriva de otro problema más estructural y es la falta de recursos. El presupuesto de la Comisión y de la Corte Interamericana realmente es muy poquito. Estamos hablando de que ahorita la Comisión puede andar más o menos en unos 14 millones de dólares por año. E imagínense que, si mal no recuerdo, la Comisión de Derechos Humanos del DF tiene un presupuesto de por ahí 100 millones de dólares la última vez que hice una búsqueda. Entonces, imagínense, una Comisión de Derechos Humanos del DF tiene 100 millones de dólares al año. La Comisión Interamericana, que tiene que promover y proteger los derechos humanos de 34 estados de las Américas, tiene un presupuesto de 14 millones de dólares. Ese es un tema y eso depende, por supuesto, de la voluntad política de los estados. A esos dos desafíos yo agregaría algo que ya Joaquín mencionó y es la universalidad del sistema. No todos los estados han ratificado todos los instrumentos ni han aceptado la competencia de la Corte Interamericana y eso genera que haya millones de personas que no tienen la misma protección que otros estados que sí han ratificado estos instrumentos. Y por otra parte, el tema del cumplimiento de las decisiones, ¿verdad? Es un cumplimiento que en algunos países se cumple más, en otros menos, y por lo tanto viene siendo uno de los desafíos. Y el último desafío que yo señalaría es el tema de mejorar el sistema de elección de los integrantes de la Comisión y de la Corte Interamericana. Es un sistema que, bueno, son los estados quienes eligen a las personas que conforman estos órganos y eso presenta algunas deficiencias que creo que hay que mejorar. Dicho eso, porque no quisiera terminar con una nota de que son demasiados desafíos, aún con estos desafíos, la balanza siempre nos indica que vale la pena. Cuando una víctima o un grupo de víctimas obtiene una decisión de la Corte Interamericana y uno les pregunta, ¿valió la pena la espera? La respuesta siempre es positiva, porque no solamente han logrado que un tribunal independiente les diga que tienen la razón y pueden contar con una verdad histórica, sino que también han logrado impactar en sus países de manera que aún con estos desafíos que tenemos que trabajar y que tenemos que lograr que disminuyan, el uso del sistema interamericano siempre vale la pena. Y sin duda, Marcia. Y bueno, Joaquín, antes de irnos al corte, al segundo corte, me gustaría, ya nos mencionó Diego algunas líneas jurisprudenciales importantes en las que tenemos que estar pendientes, algunos desafíos nos mencionó también Marcia. Pero hay otra noción que creo que es importante explicarle al público que nos escucha, que es la reparaciones con vocación transformadora. Por lo menos para el caso de México también es muy importante y nos pudieras explicar en qué consiste este tipo de reparaciones. Sí, definitivamente lo que los sistemas internacionales de derechos humanos terminan o digamos, el fin último que tienen es la reparación a las víctimas y por eso es que, bueno, ya bien lo decía Diego con el ejemplo de algunas sentencias que han sido fundamentales en algunos temas, en algunos derechos muy concretos, pero en términos generales, digamos, la Corte Interamericana, yo podría dividirlo de manera, esto es una cuestión arbitraria lo que hago, pero digamos que sobre todo, bueno, el sistema interamericano, particularmente la Corte Interamericana, divide o yo divido, digamos, las reparaciones como en dos grandes bloques. Primero, unas medidas de reparación integral que incluye primero la restitución, es decir, la restitución a la situación anterior a la violación de un derecho. En segundo lugar está la satisfacción. Un ejemplo de restitución es cuando a un juez o a una jueza la destituyen arbitrariamente y se restituye su puesto. Una segunda medida de reparación integral es la satisfacción, y que puede consistir, como por ejemplo, en que el Estado pida perdón público por lo que pasó, o que el Estado nombre una escuela, una calle, una montaña, con, valga la redundancia, el nombre de la víctima, por poner un ejemplo. 3, garantías de no repetición, que incluye la investigación de las personas responsables y su sanción, las reformas incluso estructurales que se necesitan a través de una legislación para que no vuelvan a repetirse esos hechos. Entonces, yo pondría esa primera columna de medidas de reparación integral y luego una segunda columna que son como las indemnizaciones compensatorias, que incluye la parte económica, en donde la Corte ve, digamos, y otorga indemnización compensatoria por el daño material debido a la violación a derechos humanos, por el daño inmaterial, es decir, el daño psicológico, el daño moral que sufren las víctimas de violaciones a derechos humanos y obviamente los gastos y costas en que ocurrió
en que incurrieron las víctimas y sus representantes para poder llevar el caso tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. A mí me gusta siempre decir, y termino, algo en relación con las reparaciones, que generalmente hay una lógica o hay una creencia de que las reparaciones en el ámbito internacional va a volver millonaria a una persona. Pero creo yo que hay que recordar que hay un principio en materia de reparación que implica que una reparación económica jamás va a ser tan alta que enriquezca a las personas o a las víctimas, ni que empobrezca al Estado, porque se basa en principios de justicia, con el objetivo de que esa reparación a las víctimas sea realmente integral. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el papel que juegan los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es fundamental para lograr esta reparación integral, que, ojo, no solamente se limita a la parte de indemnización compensatoria, sino que tiene unas medidas de reparación integral que son las que hay que rescatar porque ha permitido cambios estructurales en muchos países de la región. Un ejemplo claro es el caso Radilla Pacheco en México, que permitió la reforma constitucional, bueno, que ustedes conocen mejor y que la Suprema Corte de la Nación ha abordado en diferentes casos, en muchas ocasiones. Así es, Joaquín, pues muchas gracias por darnos también este panorama tan completo del tipo de reparaciones que se pueden dar y que incluso también en México se han incorporado a través de la jurisprudencia, como ya decías, de la Suprema Corte Mexicana. Les recuerdo a quienes nos ven que estamos platicando sobre el papel de los tribunales internacionales en la protección de derechos humanos. Es momento de hacer un segundo corte, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el papel de los tribunales internacionales en la protección de derechos humanos. En el caso de México o de la región, por ejemplo, pues muy relevante tener en cuenta el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diego, para retomar la conversación contigo, ¿nos podrías dar la experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia como litigante, digamos, desde el CELS? Además, una ONG muy reconocida en estos temas. Gracias, Roberto. No, tal vez continuando lo que planteaba Joaquín en materia de reparaciones, un dato significativo que por ahí a veces le da un valor adicional a la presentación de casos ante el sistema interamericano son los efectos expansivos que tienen algunas decisiones de la Corte Interamericana. Tenemos tres ejemplos que pueden ser interesantes y ayudarnos a entender esta idea de efecto expansivo. Por ejemplo, en el caso Kimmel, que tenía que ver con la aplicación de una figura del Código Penal a un periodista que investigó una masacre que sucedió en Argentina en la década del 70, la Corte Interamericana le reconoció a este periodista su derecho a la libertad de expresión, pero le exigió a la Argentina que modificara el Código Penal. Y efectivamente, en el año 2009 Argentina modificó el Código Penal y hoy bajo ninguna circunstancia se puede llevar a juicio a un periodista o a una persona que investiga hechos asociados con asuntos de interés público. Un segundo ejemplo de esta idea de efectos expansivos tiene que ver con el caso Bulacio, ¿no? Y la limitación de las facultades policiales de detención, sobre todo cuando la policía detiene niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en ese caso la Corte Interamericana, algo que aún estamos insistiendo, le ordenó a la Argentina que todas las legislaciones provinciales, Argentina, al igual que México, es un estado federal, deben prohibir la detención policial de niños, niñas y adolescentes por fuera de las reglas que establezca de manera específica los códigos de procedimiento. Y un tercer ejemplo, y acá termino, en el reciente caso de Asociación de Comunidades Indígenas, la CAJONAT, la Corte Interamericana le exigió a Argentina que dicte y tenga una legislación que reconozca el derecho a la propiedad comunitaria indígena en todo el país, ¿no? Algo que Argentina no tiene y que ha generado y genera en la actualidad numerosos procesos, tanto de desalojos como de reivindicación que tienen que llevar adelante las comunidades indígenas. Es decir, todo el caudal de jurisprudencia, todo el caudal de discusiones que se dan en los sistemas de protección internacional de alguna manera vuelve al derecho nacional o vuelve a la Argentina o vuelve a otros de los países y tiene que traducirse en ley, en una ley que beneficie a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción. Me parece que eso era un ejemplo muy concreto que quería agregar con relación a estos tres casos que les mencioné, ¿no? Muchas gracias, Diego.
Marcia, hay otro tema que nos queda pendiente para este último bloque. Hemos venido hablando de la protección internacional de los derechos humanos, pero hay también una rama, el derecho internacional humanitario, que es importante mencionar cuando hablamos de tribunales internacionales. ¿En qué consiste esta rama, digamos, del derecho internacional y cuál es su relación con el derecho internacional de los derechos humanos? Sí, ya Joaquín nos hablaba al inicio como de estas tres grandes ramas del derecho que derivan de la Declaración, digamos, Universal de los Derechos Humanos en 1948, me parece. Y el derecho internacional humanitario tiene que ver con el derecho que se aplica en contextos de guerra. Esa es la principal diferencia. Entonces, cuando hay guerra, que puede ser conflictos internos o conflictos internacionales, entendiendo conflictos internacionales como aquellas guerras en las que participan dos o más estados. Entonces, este derecho lo que pretende es proteger a las personas y poner unos mínimos a las personas que están involucradas, por ejemplo, pero que han depuesto las armas, por ejemplo, capturan a un prisionero y por lo tanto, de conformidad con el derecho internacional humanitario, este prisionero se le tiene que respetar la vida, se le tiene que dar acceso a garantías judiciales, por dar un ejemplo, pero también protege a las personas que no están directamente involucradas en el conflicto, ¿verdad? Esas millones de personas que son víctimas colaterales de guerras en las que no forman parte, no son parte de la guerrilla ni del Estado. Y lo otro que compone el derecho internacional humanitario son los métodos o los medios que se pueden utilizar para la guerra. Entonces, hay 4 convenciones que se llaman las 4 convenciones de Ginebra, que fueron aprobadas en 1949. Hay una serie de protocolos que regulan, que protegen a las víctimas de este tipo de conflictos. La mayoría de los estados ha ratificado estos protocolos. Al igual que el derecho internacional de los derechos humanos, también hay una serie de tratados. La principal diferencia es que, como lo he señalado, el derecho internacional humanitario aplica para contextos de guerra, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos aplica también para contextos de guerra, pero aplica también en contextos de paz. Y hay una serie de derechos que ambos grupos de normas protegen, ¿verdad? Como les decía, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, las garantías judiciales. Esos son derechos humanos que tienen que protegerse, que no pueden suspenderse en ningún contexto. Claro está, en contextos de guerra hay también una serie de desafíos porque las partes a veces no cumplen con estas normas. Y de ahí es que surge pues la necesidad de crear tribunales que puedan conocer de los crímenes de guerra, que puedan conocer de crímenes de lesa humanidad que normalmente ocurren en estos contextos porque no respetaron estas normas internacionales. Claro, y bueno, Joaquín, hay una corte que nos quedó pendiente, que está vinculada también con, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, que ya mencionaba Marcia, que es la Corte Penal Internacional. ¿Qué nos puedes decir de eso? Darnos un panorama general, cuál es su función, cuál es su fundamento, digamos, y cuál ha sido el desarrollo. Bueno, la Corte Penal Internacional es como el primer tribunal que se crea y con carácter permanente y que tiene competencias sobre todo para juzgar penalmente a individuos concretos sobre todo 3 crímenes que son los fuertes, digamos, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, y también el crimen de agresión. Esta Corte Penal Internacional se crea en el año 2002 a través de la adopción o de la entrada en vigencia de lo que se conoce como el Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que regula, digamos, los crímenes internacionales y la competencia de la Corte Penal Internacional. La mayoría de países de nuestra región, obviamente Estados Unidos no, ha ratificado el Estatuto de Roma, reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional. México es uno de los países que lo ha hecho. Y una de las cuestiones fundamentales de la Corte Penal Internacional es que digamos que permite que particularmente se conozcan crímenes de lesa humanidad. Y cuando hablo de crímenes de lesa humanidad, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué se diferencia en el caso de México? Y lo digo en el caso de México porque en México se presentó una comunicación ante la oficina de la Corte Penal Internacional contra varios funcionarios vinculados a que iniciaron esta guerra, entre comillas, esta guerra contra el narcotráfico, y entonces en ese sentido todas las desapariciones y los asesinatos que hubo en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué se diferencian de ser un asesinato que puede ser abordado desde el Código Penal a que ese asesinato se convierta en un crimen de lesa humanidad de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma? Uno, en primer lugar, son 3 requisitos: que se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático; 2, que se dirijan contra una población civil; y 3, que se cometan de conformidad con una política de Estado o de una organización.
Y en este sentido, digamos que la Corte Penal Internacional es aquí donde juega un papel fundamental. ¿Por qué? ¿Cómo se activa? Bueno, se activa teniendo en cuenta tres elementos, y voy a terminar: el principio de complementariedad, la presunción de que la jurisdicción nacional va a perseguir eficazmente los crímenes, y la valoración de la voluntad y capacidad de la jurisdicción nacional. Cuando hablamos del principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional, ¿a qué nos referimos? Pues estamos diciendo que, en primer lugar, que los crímenes internacionales deben de perseguirse por las autoridades nacionales. En segundo lugar, que las autoridades nacionales tienen la obligación de garantizar que no queden en impunidad. Y en tercer lugar, que si la persecución penal del Estado a nivel interno es insuficiente por causas ya sea fácticas o jurídicas, entonces se va a activar se va a activar, digamos, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y aquí se ven dos cosas por parte de las autoridades nacionales. Primero, si existe voluntad, si existe una política criminal o judicial en materia de crímenes de lesa humanidad. Y en segundo lugar, si existe capacidad, es decir, existencia de unas normas adecuadas que juzguen este tipo de delitos. Y ojo, y aquí termino, esta vez sí, la Corte Penal Internacional se enfoca particularmente a los altos mandos civiles, militares y policiales, porque de lo que se trata es en mandar un mensaje contundente de que los superiores jerárquicos tienen una responsabilidad por aquellos crímenes que han sido cometidos por fuerzas bajo su mando y su control. Y en ese sentido, el objetivo que tiene la justicia penal internacional es llegar a las cúpulas para enviar ese mensaje disuasorio, arresto de fuerzas de seguridad, arresto de mandos, con el objetivo de que no se cometan crímenes de lesa humanidad. En términos generales podríamos señalar eso. Muchas gracias, Joaquín, muy completo. Por razones de tiempo no hemos podido ahondar más en la Corte Penal Internacional, en sus antecedentes. Me hubiera gustado mencionar los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, pero bueno, queda ahí para que quien esté interesado ahonde en los temas y pueda seguir investigando y estudiándolo. Es momento de hacer las reflexiones finales. Entonces, Diego, empezaría contigo. Si nos puedes dar tu conclusión, por favor, adelante. Bueno, básicamente la importancia que tienen los sistemas de protección internacional, ¿no? La importancia que tienen para nuestros sistemas jurídicos, ¿no? No solo la importancia que tiene para nuestros sistemas sociales, para nuestros sistemas políticos, lo que significa la ampliación de mecanismos de protección o las obligaciones que asumen los estados de mejorar sus propios mecanismos judiciales, ¿no? Pero también hay un beneficio que opera sobre el espacio jurídico, ¿no? Y en ese sentido, mencionar que muchos de los casos de la Corte Interamericana, tal vez referidos a otros países, por ejemplo, las leyes que evaluó la Corte Interamericana en materia de incompatibilidad de normas de amnistía, en el caso de Perú o en el caso de Brasil, también fueron utilizadas en Argentina para evitar situaciones o sensaciones de impunidad, ¿no? Sobre todo con relación a crímenes de la última dictadura militar. Pero hay otras medidas que por ahí no hemos podido discutir, como lo son las medidas provisionales, ¿no? Hay todo un corpus de jurisprudencia, de casos donde el sistema interamericano intervino aún cuando no se hubiesen agotado los mecanismos internos, ¿no? Y son situaciones de gravedad, son situaciones de urgencia que lamentablemente nuestros países tienen presentes o tienen vigentes si el sistema interamericano ha intervenido de diferentes maneras, ¿no? Y también algo muy significativo que mencionó Joaquín, ¿no? La posibilidad de visitas, ¿no? Me parece que el sistema interamericano en los últimos años ha desarrollado cierta capacidad de visitar países, ¿no? De entrevistarse con víctimas, discutir con funcionarios, de tener audiencias con los sistemas judiciales, con los distintos sistemas políticos, ¿no? Me parece que ahí hay un camino a seguir, y este espacio que ha habilitado la Corte Suprema de México, bueno, ayuda a eso, ¿no? Es una variante más para ayudar a eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias, Diego, a ti por haber estado acá. Marcia, adelante, por favor. Sí, bueno, yo lo que quisiera es dar un mensaje. A mí me parece que estos espacios son fundamentales, precisamente como dice el programa, para conocer los derechos. Y mi invitación quizás es que un primer paso es que conozcamos cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? No tenemos que darlos por sentado, tenemos que conocerlos, y además de conocerlos tenemos que exigirlos.
Eso es fundamental. Hay una frase que a mí me encanta de una organización nicaragüense, el CENI, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que dice, derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Y a mí me parece que es tal cual, o sea, si no defendemos nuestros derechos, de pronto pareciera que no existen o que no se nos tienen que respetar. Y en ese sentido también que veamos al sistema interamericano como esa opción para exigir nuestros derechos cuando nuestras autoridades en México y en los diferentes países fallan. Pero el sistema interamericano, si bien yo señalé un montón de desafíos, al final el balance sigue siendo positivo hasta ahorita, pero si no exigimos, si no demandamos, si no presionamos, también puede ser posible que el sistema interamericano se debilite. Y algo que me parece también fundamental es necesitamos exigirle a nuestros gobiernos que fortalezcan el sistema interamericano. Necesitamos, por ejemplo, las personas en México exigirle al gobierno que aporte recursos para que el sistema sea fuerte, que cumpla con las decisiones. A veces pensamos que las decisiones de la Corte son decisiones muy lejanas, pero en realidad son decisiones que nos pueden impactar. Recordemos que en México, gracias al caso Rosendo Radilla, se logró la modificación del Código Militar, por ejemplo, que eso ha sido fundamental. El hecho de que ahora los militares tengan que ser juzgados por tribunales civiles no solamente beneficia a la familia de Rosendo Radilla, beneficia a las personas que podrían estar siendo víctimas de violaciones por parte de militares. Entonces tenemos que entender que una decisión de la Corte nos impacta a todas las personas y por lo tanto también necesitamos exigir a nuestros gobiernos que cumplan con esas decisiones, que fortalezcan y que se abstengan de realizar prácticas que a veces pueden debilitar. Entonces mi mensaje es para que se enteren más de estos temas, exijan los derechos, compartan con otras personas y sobre todo exijan frente a sus autoridades el fortalecimiento de sus sistemas para no quedarnos en desprotección, que es el riesgo que existe si estos sistemas se debilitan. Así que muchas gracias. A ti, Marcia. Y finalmente, Joaquín, por favor. Tres conclusiones. En primer lugar, en relación con la importancia que tiene litigar ante órganos internacionales de derechos humanos, nos permite tres cosas. Parafraseando a Juan Carlos Gutiérrez, director de una organización Ideas en México, amigo y compañero y colega. Primero, influir en el debate público sobre la importancia de los derechos humanos. En segundo lugar, reforzar la arquitectura de derechos humanos en nuestros países. Y en tercer lugar, fortalecer la movilización social, que es fundamental en el litigio. Una segunda reflexión en relación con los órganos del sistema, tanto de la Comisión y la Corte Interamericana. Creo yo que hay dos cosas que nos brindan. En primer lugar, tanto la Comisión como la Corte, a través de su función consultiva, nos brindan, digamos, o le brindan a los estados algunos parámetros para prevenir violaciones a derechos humanos y a través de su competencia contenciosa, a través de sus resoluciones y sentencias, proporcionan un piso mínimo de obligaciones en materia de derechos humanos que sería muy interesante que todos los estados puedan seguir para que en el continente tengamos ese piso mínimo común. Y finalmente, en relación con la Corte Penal Internacional, creo yo que es importante recordar que una de sus funciones fundamentales es transmitir a la clase dirigente el mensaje de que aquellos que incurran en delitos atroces no van a quedar en impunidad. Y aquí termino diciendo que México tiene un gran desafío, vinculando con lo que planteaba Marcia recientemente, porque cuando revisamos, por ejemplo, el aporte que da México a la Corte Penal Internacional es muchísimo mayor al aporte económico que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El asunto es que México tiene muchos casos en el sistema interamericano y prácticamente uno ante la Corte Penal Internacional. Entonces habría que preguntarnos por qué México le otorga más dinero, digamos, a la Corte Penal Internacional, donde es mínima las denuncias contra el Estado, contra México o contra dirigentes mexicanos, y le da tan poco en comparación con la Corte Penal Internacional a la Corte Interamericana, donde es nuestro sistema regional más cercano y donde hay tantos casos y ha habido tantos casos contra México. Bueno, pues muchas gracias por tus reflexiones finales, Joaquín, y a los tres por sus reflexiones finales. Ha sido un programa muy rico en contenido. Me quedo con la idea que ya, digamos, muchas de las ideas que mencionaron son muy relevantes, pero con la idea de Marcia de la importancia de fortalecer el sistema regional de los derechos humanos, sobre todo frente a los últimos años que en algún momento ha habido algunas reacciones frente al sistema. Y bueno, compartirles a quienes nos ven que el día de hoy platicamos sobre el papel relevantísimo que tienen los tribunales internacionales en materia de protección de derechos humanos. No olviden mandarme sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a #JusticiaTV. Hasta la próxima.